Hola chicos y chicas, bienvenidos al cuarto capítulo del curso Illustrator para Ilustración Digital. En este video les enseñaré a dibujar luces y sombras. Ahora comencemos. Antes de comenzar a dibujar y pintar las luces y sombras de un objeto, debemos entender la teoría de estas. Lo primero que necesitamos es una fuente de luz. En esta esquina de izquierda superior dibujaré un sol. Este será la luz que va a proyectar a nuestro objeto. Luego dibujaré al objeto. Para este ejemplo haré un círculo, presionando la tecla Shift para que sea simétrico. Con el panel color le cambiaré de color. Finalmente dibujaré una línea la cual simulará el suelo o piso. Para que esta línea quede por detrás del círculo la selecciono, luego con clic derecho en organizar, enviar detrás. Así la línea habrá quedado por detrás del objeto. Como podemos ver, la luz proyectaría en el lado izquierdo la luz directa y en el lado opuesto se proyectarían las sombras. Ahora para dibujar las mallas para este ejemplo utilizaré la herramienta malla. Su shortcut es la tecla U. Si ustedes no encuentran esta herramienta, pueden hacer clic en los tres puntos, luego buscar la herramienta malla y arrastrarla y soltarla en el panel. Lo que hará esta herramienta es crear una malla 3D para darle color a nuestro objeto. La luz le caería directo en la parte superior izquierda, así que haré un clic en esta parte. Al hacer un clic se crea una malla, la cual simularía la luz directa que le estaría cayendo a este objeto. Por ende, al ser la luz directa sería la luz más fuerte. Así que la selecciono y luego en sus propiedades la cambiaré por un color más claro. Luego, esta luz directa se estaría proyectando por el resto del objeto. Y a este lado ya se comenzarían a proyectar las sombras. Así que haré un clic, pero a este lo voy a cambiar por un tono mucho más oscuro. Esta sombra sería proyectada en todo este lado. Así que con la malla haré un nuevo punto y modificaré a esta malla para que se proyecte la sombra en todo este lado. Así quedaría el objeto. Entonces en este objeto podemos entender que habría una parte que sería esta, la cual sería la máxima luz. Es decir, la luz más fuerte que proyectaría en nuestro objeto. Una luz que sería más cercana al blanco. Luego se proyectaría en el resto de este objeto la luz. Sería la luz normal, que sería un degradado más claro del color inicial. En este otro lado, al lado opuesto, es decir, al lado derecho, se estaría proyectando la sombra del objeto. Y esta línea de acá delgada, esta de acá, sería el reflejo. Es decir, si hay otro objeto, estaría contaminando un poco el color de dicho objeto a este de acá. Para que ustedes lo entiendan, con la herramienta malla haré un clic en esa zona y le cambiaré de color. Entonces podríamos ver que un objeto está compuesto por la máxima luz, la sombra y el reflejo. A todo esto tenemos que sumar la luz proyectada en el suelo. Dibujaré otro elipse. Este también lo voy a enviar al fondo y lo cambiaré de color a un gris oscuro. Entonces, para terminar esta explicación, este último sería la sombra reflejo. Ahora que ya entendemos las sombras y luces de un objeto, pasaremos a un ejemplo. En anteriores videos, elaboramos la ilustración de este personaje, de Hulk. Lo vamos a utilizar como ejemplo para las sombras y luces de este video. Como notamos, ya hemos hecho el trazado y luego hemos hecho el cleanup para que todo el line art quede totalmente limpio y los trazos estén cerrados para poder utilizar el bote de pintura. Si ustedes quieren ver todo el proceso de cómo se hizo esta ilustración, en la descripción encontrarán el video de este. Lo primero que vamos a hacer para el proceso de pintado es seleccionar a todo el trazado. Esto lo hacemos yendo a su capa y luego haciendo clic en el círculo al lado de la capa. Así queda todo seleccionado. Luego lo vamos a duplicar eligiendo dicha capa
y arrastrándola hasta el símbolo más. A esta copia la voy a poner por debajo y la voy a renombrar como color. Presionaré la tecla Alt en el candado para que el resto de capas se bloqueen a excepción de esta. Teniendo todo seleccionado de esta capa, ahora le quitaré el color de trazo y de relleno. Finalmente elegiré la herramienta bote de pintura y haré un clic. Al hacer el clic ya se habrá creado el grupo de pintura interactiva. Los trazos que estamos viendo corresponden a la capa trazo. Si lo oculto podemos ver que solamente son visibles los detalles. Si lo oculto también, la capa de color es invisible, pero si la selecciono, el dibujo y los trazados se encuentran allí. Esto lo hacemos para que solamente queden visibles los trazados que hicimos en la capa trazo. Eligiendo la capa de color regresaré al panel de color y con el bote de pintura comenzaré a pintar a mi Hulk. Primero tomaré un color de referencia de la fotografía de la captura de Hulk. Presionaré la tecla Alt, seleccionaré ese verde y pintaré. Este verde no me gusta mucho como para mi personaje, así que haré doble clic en el selector de color y lo modificaré más hacia los verdes. Ahora es un verde un poco más parecido a Hulk. En lo personal me gusta trabajar con colores que se acerquen más a los blancos, es decir, que sean un poco pastel. Listo. La cara también la voy a pintar del mismo color, al igual que las orejas. Con el cuentagotas selecciono este color y con el panel de color, teniendo elegido el HSB para modificar saturación, tono y brillo, lo voy a oscurecer un poco. Este color lo voy a utilizar para las tetillas. Ahora vemos que el cabello de Hulk es bien oscuro, así que selecciono este color con el cuentagotas y luego lo oscureceré bastante y también le quitaré saturación. Así hemos logrado un gris, pero que está dentro de los tonos de los verdes. Regresando, si vemos también los ojos son oscuros. Como este es un personaje Hulk, haré que todos sean dentro de los tonos verdes, así que con el bote de pintura presiono Alt, selecciono el verde y luego le quitaré la saturación hasta casi un negro. De este color pintaré los ojos. La parte blanca la voy a aclarar y le voy a bajar la saturación para que sea un color verde pero bien claro. Lo voy a aclarar un poco más. Ahora elegiré un color para la lengua. Elegiré el mismo color de los ojos para los dientes. Como vemos, el bote de pintura no está detectando esta área del diente ni tampoco este otro. Esto es debido a que el trazo no está bien cerrado. Así que selecciono la herramienta selección directa. Aunque aparentemente está cerrado, no están bien cerrados debido a que este trazo es muy grueso y en realidad el vector está en el centro. Para poder ver los vectores presionaré Ctrl Y y así veremos claramente que está separado este vector. Así que lo selecciono y con doble clic lo arrastro. Volveré a presionar Ctrl Y para este otro diente dibujaré un trazo. Este trazo lo voy a seleccionar, lo voy a convertir en un trazo normal sin perfil de pincel. Luego miré a sus capas y al trazado lo selecciono, lo ubicaré para que intersecte y luego lo arrastraré dentro del grupo de pintura interactiva. Así como vemos, ya el bote de pintura ya detecta este diente, al igual que el otro. Ahora para la parte de la boca, el paladar, selecciono el color de la lengua y lo oscureceré bastante. Finalmente para la encía, también seleccionaré el color de la lengua y lo modificaré. Finalmente los dedos también los voy a pintar. La parte de la uña selecciono el color y lo oscurezco un poco. Ahora ya se puede decir que está con el color base todo este Hulk. Ahora empezaremos con las sombras y luces. Para empezar con el proceso de sombras y luces, trabajaremos cada uno de ellos separados. Nos iremos a capas y por encima de la capa de color, pero por debajo de la capa de trazado, crearemos una nueva capa. A esta la voy a renombrar como sombras. Una de las herramientas
que nos da mayor versatilidad para dibujar las sombras y luces es la herramienta lápiz. Su shortcut es la tecla N. Elegiremos la capa de sombras, luego con Alt presionaré en el candado para que se bloqueen el resto, luego presiono la tecla F para que todos se vuelvan flotantes, contraeré los iconos, me acercaré. Acá estoy viendo que hay un error, este verde de la cara se ha movido un poco y está ocasionando que sobresalga del trazo y en esta parte no. De seguro en algún momento con la herramienta selección, sin darme cuenta, seleccioné y moví un poco a todo el color de la cara. Lo voy a corregir. Listo, ya lo corregí con la herramienta selección directa. Regresamos a la capa de sombras. Elijo la herramienta lápiz. Acá primero tenemos que decidir para qué lado van a ser las luces y en sentido contrario a este irán las sombras. Claro que la teoría de las luces y sombras es un poco más compleja, les recomiendo que investiguen un poco más sobre técnicas de dibujo, ya que la luz varía dependiendo de cuántas fuentes de luz haya, si es que son luces fuertes o suaves, o si la luz provenga, por ejemplo, del lado del frente. Pero en términos generales, donde ustedes elijan dibujar las luces en su sentido contrario, irían las sombras. En este caso vamos a elegir el lado izquierdo para las luces, por ende el lado derecho sería para las sombras. Vamos a empezar por las sombras ya que hemos creado la capa de sombras. Nos acercaremos y comenzaremos a dibujar con el lápiz las sombras. Al tener en una capa superior a todos los trazados, no importará que nuestro dibujo intersecte o sobrepase a los trazos, ya que estos quedarán por debajo. Dibujamos primero la forma, luego con el cuentagotas seleccionamos el color y con el panel color modificaremos el brillo y saturación. También este trazado que hemos hecho lo podemos modificar, sus nodos, con la herramienta selección directa. Por ejemplo, acá voy a acomodarlo para que desaparezca hasta la frente. Así ya tendríamos la primera sombra. Ahora junto con el panel color y la herramienta lápiz iré dibujando las sombras. Ustedes pueden, como en mi caso, me voy a inventar todas las sombras para esta ilustración, o si no, usar la referencia para, según la referencia, repetir las sombras y luces. En este caso, este Hulk, podemos ver que en el lado derecho proviene la luz. Entonces, en el lado izquierdo estarían las sombras. En cambio, nosotros lo vamos a hacer al revés, es decir, en el lado derecho las sombras y al izquierdo las luces. También tenemos que ver las profundidades de nuestra ilustración. Entonces, la cavidad de los ojos tendría que tener sombra. Así, comienzo a dibujar y luego al cerrar, con el cuentagotas puedo volver a elegir este color, o si no, en el selector de colores encontramos el último color usado. Para el caso de las sombras de la cavidad de los ojos es un poco más oscura, así que teniéndolo seleccionado, en brillo le bajaré un poco. Así queda un poco más oscuro que la otra sombra. Inclusive le voy a bajar un poco más. Lo mismo lo voy a hacer para el otro ojo. Ahora continuaré con las sombras proyectadas por el cabello hacia el lado derecho. Con el cuentagotas seleccionaré al otro color, ya que es más suave. Pasaré a las arrugas. También les voy a dibujar una sombra delgada por debajo de estas, sobre todo de las que estén en el lado derecho. A las otras arrugas empezaré desde la mitad, ya que la otra mitad estaría más pegada al lado izquierdo, que vendrían a ser las luces. Para darle profundidad a la nariz, en ambos lados dibujaré una sombra que se pierda entre los ojos y la nariz. Seleccionaré este color y lo aclararé un poco. Lo mismo lo haré para el otro lado. Si deseamos darle un brillo a la nariz, ya que es una de las partes redondeadas, podemos hacer una sombra en ambos lados y el brillo lo dejaríamos en el centro. Ahora para las arrugas de la boca. También dibujaré unas sombras hacia el lado derecho.
Para la quijada, haré solamente la mitad de la quijada, ya que la otra mitad ya comenzarían con las luces. Ahora para la parte de los ojos. También dibujaré unas sombras, estas serán un poco más oscuras, así que les bajaré el brillo. Lo mismo haré para sus arrugas de los ojos o las patas de gallo. Esta misma operación la repetiré al otro lado, ya que estas sombras son proyectadas por las hendiduras de la superficie de Hulk. Para las orejas. Esta oreja tendría que ser mucho más oscura que la otra, ya que esta se encuentra al lado izquierdo. La cavidad de la oreja tendría que ser de una sombra bien oscura, así que elegiré este gris de la parte de los ojos y lo oscureceré un poco más. Luego dibujaré algunas otras sombras y serán un poco más claras, pero más oscuras que el resto de la cara. Acercándome en la parte de los ojos también podemos perfeccionar, por ejemplo, estas sombras con la herramienta selección directa, acomodando los nodos. Y para dibujar las sombras del ojo, empezaré con una sombra que tape a todo el ojo. Luego selecciono con el cuentagotas este gris y lo oscureceré un poco. Ahora, esta parte que está cubriendo de la pupila la selecciono y con selección directa la modificaré para que la sombra esté por debajo de la pupila. Pero como quiero que sea recta, lo que también podemos hacer es dibujar una sombra que esté por encima de esta otra. Así que dibujaré una sombra circular, seleccionaré el color de la pupila y lo oscureceré ligeramente. Luego para la parte del iris, dibujaré un círculo a mano alzada con una abertura. Selecciono el color y lo oscurezco casi a llegar al negro. Así podemos ver que es mucho más expresivo este ojo que ya posee sombras a este otro que todavía no las tiene. Repetiré la operación, dibujando primero la sombra que cubre a todo el ojo, luego con el cuentagotas selecciono ese color, luego dibujo una sombra que sea de todo el lado de la pupila, selecciono el color de la otra pupila y finalmente dibujaré al iris. Las arrugas entre las dos cejas también les dibujaré sus sombras. Ahora pasando a la otra oreja, comenzaré dibujando la parte del oído, de la parte interna. Estas tendrán que ser oscuras. Y como esta oreja va a estar con la luz, en este caso no le voy a dibujar sombras. Ahora los dientes. Trazaré una línea que atraviese todos los dientes. Luego la cerraré, con el cuentagotas selecciono este color y lo oscurezco ligeramente. Para los otros dientes repetiré la misma operación. Ahora dibujaré las sombras para la lengua. Lo trazo, lo cierro, luego con el cuentagotas selecciono el color y con el panel color lo oscurezco un poco el brillo. Para el paladar dibujaré un círculo. Selecciono el color de paladar y luego lo oscurezco. Eso dará la sensación de profundidad de la boca. Acá para el cabello. También comenzaré a dibujar las sombras. En el caso del cabello serán más oscuras que en el resto del rostro. Selecciono el cabello y lo oscurezco bastante. Acá haré unas sombras grandes simulando las formas del cabello y luego serán ligeramente cubiertas por la luz. Las encías también les voy a dibujar una sombra suave. Miré hacia el Hulk, analizaré un poco más las sombras. Y si lo deseamos podemos aumentar algunas sombras que serían un poco más oscuras. Primero hemos dibujado unas sombras que son más claras, entonces todas las sombras que dibujemos ahora quedaría por encima del sombreado que hemos hecho. Selecciono el color de la sombra y lo oscurezco.
Entonces, una vez terminado esta parte, comenzaré a dibujar las sombras de la parte de la frente. Teniendo en cuenta que la luz proviene del lado izquierdo, estas sombras tienen que ser un poco más claras que las del lado derecho. Las del lado derecho serán sombras un poco más oscuras. Esta de acá cubrirá casi todo el rostro de esta parte derecha. La dibujo, luego selecciono el color, lo aclaro y finalmente con clic derecho le enviaré al fondo. También haré lo mismo como sombras de segundo plano para las cejas. Para la parte de la boca, dibujaré por encima unas sombras que serán más oscuras y que estén más pegadas hacia los labios. Así que selecciono el color de la sombra y lo oscurezco un poco. Esto también lo haré para los dientes de abajo. Ahora que ya tenemos todas estas sombras en el rostro de Hulk, repetiré toda la operación que hemos visto en todo el cuerpo, para que el video no sea aburrido, ya que va a ser muy repetitivo, ya que voy a hacer lo mismo que he hecho en el rostro. Aceleraré este proceso. Adobe Illustrator es uno de los mejores programas vectoriales que hay en el mercado. Con él podrás crear ilustraciones, logos, dibujar personajes para animación y dar rienda suelta a tu imaginación. Hola, soy Fito, ilustrador y animador digital. He realizado varias animaciones utilizando Adobe Illustrator para la creación de personajes, como también para arte digital. También tengo un canal en YouTube Fitotech donde subo cursos y tutoriales y otro Fito Cartoon donde subo animaciones, la mayoría de ellas con la ayuda de Illustrator. También toda mi experiencia como freelancer para la creación de logos e ilustraciones vectoriales. Con este curso aprenderán a usar Adobe Illustrator sin necesidad de tener conocimientos previos, ya que empezaremos desde la interfaz, pasando por cada una de las herramientas y opciones del programa para luego enseñarles conceptos y técnicas que podrán usar tanto para arte digital como para la creación de logos. Además, todo el material que usemos, como los ejemplos que hagamos, los podrán descargar para que practiquen lo aprendido. Tendremos una clase nueva semanal hasta acabar el curso y empezaremos este jueves 5 de enero. El primer capítulo será para todos los suscriptores del canal y a partir del segundo será para miembros del canal. Recuerden que pueden ser miembros desde menos de $1 al mes, haciendo clic en Unirme. Si quieren conocer todos los temas y capítulos de este nuevo curso, en la pestaña Comunidad publicaré todo el sílabo. ¿Qué esperas para convertirte en miembro del canal y así comenzar a aprender a profundidad muchos programas? Nos vemos este jueves. Ahora que ya hemos acabado con todas las sombras, pasaremos a las luces. Para ello nos iremos a capas y por encima de las sombras crearé una nueva capa la cual la voy a nombrar como luz. Bloquearé el resto de capas manteniendo Alt y haciendo clic en el candado y teniéndola seleccionada elegiré la herramienta lápiz. Luego elegiré el panel de color y me acercaré. Para la parte de la cara. Ya que hemos elegido el lado derecho para las sombras, entonces en el lado izquierdo dibujaríamos las luces. Por ejemplo, en la parte de la oreja. Dibujaré ya que el brillo estaría proviniendo de la parte superior. Elijo el color verde de mi personaje y esta vez le subiré el brillo para que quede bien claro. Inclusive lo voy a subir un poco más junto con la saturación. Así logramos un color bien claro
que combinará perfectamente con las luces. Luego dibujaré toda una línea recta en este lado izquierdo del rostro para trazar una luz. Me acercaré. La parte de las cejas no les hice sombra, así que selecciono, desbloqueo la capa de sombra y en la capa de sombra trazaré unas sombras. Teniendo ya estas sombras dibujadas, vuelvo a bloquear su capa, elijo la capa de luz y esta vez dibujaré las luces en sentido contrario a donde dibujé las sombras. Selecciono el color de la ceja y lo aclaro. Igual para la otra. En el caso de las cejas, la luz me parece que son muy verdosas, así que las selecciono y las modificaré hacia los amarillos. Que como vimos en la teoría del color, son colores complementarios. Así se logra un mejor efecto de luz. Este de acá también lo selecciono. Con el cuentagotas lo copio, pero le bajo la saturación y el brillo. Ahora continuaré dibujando las luces. En el caso de la nariz, la luz estaría en el medio. Dibujaré una forma, luego elijo el color, lo aclaro y teniendo seleccionado este vector, me iré a efecto, buscaré dentro de desenfocar el desenfoque gaussiano y le subiré a un desenfoque hasta que prácticamente desaparezca. Así como vemos, ya se logra proyectar en este Hulk la luz de la nariz. Lo que hace el efecto gaussiano es pixelear y convertir a ese vector en un bitmap, logrando un difuminado del color. Ideal si quieren este tipo de efectos en las luces o sombras. Ahora dibujaré las luces del cabello, en sentido contrario donde dibujé las sombras del cabello. Dibujaré en esta parte un poco de luz reflejo. Esto vendría a ser luces que se están contaminando por el ambiente, por lo que no necesariamente tienen que tener el mismo color de Hulk. Así que la selecciono y lo cambiaré a un color complementario. Dicho color también lo voy a subir el brillo para que se note que es una luz. En el caso de los ojos, con la herramienta lápiz dibujaré un círculo. Luego elijo el color con el cuentagotas y lo aclaro. Esto mismo lo haré para el otro ojo. Como la luz estaría proviniendo del lado izquierdo, en todo este lado del cuerpo de Hulk trazaré una línea y copiaré la luz que usamos en las cejas. En este caso al vector lo quiero adelgazar, así que con la herramienta pluma elegiré añadir punta de ancla y luego con la herramienta selección directa lo adelgazaré, junto con los manejadores. Esta luz fuerte también voy a hacer que en ciertas partes del lado de la cara de Hulk del lado izquierdo también se proyecte. Ahora dibujaré el resto de luces, los cuales ya no serían la máxima luz, sino luces mucho más suaves, en lado contrario al de las sombras. Es decir, estas luces estarían hacia el lado izquierdo. Y ya en este lado que predominan las sombras, dibujaré unas luces mucho más suaves. Listo, este sería el resultado final. Como hemos podido ver, utilizando las técnicas básicas de sombras y luces, podemos volver a nuestro personaje mucho más atractivo y nuestra ilustración tendría un mejor acabado. Como extra, si ustedes quieren difuminar un poco ya sean las sombras y luces, pueden utilizar el mismo efecto que hemos utilizado en la punta de la nariz. Por ejemplo, selecciono todas las sombras desbloqueando la capa de sombra. Luego de tenerlas seleccionadas, me voy a efecto, desenfocar, desenfoque gaussiano. Les recomiendo utilizar un desenfoque suave, como por ejemplo de un 0.5. Así los desenfoques se verían suaves.
Creo que inclusive sería un poco más suave para mi ilustración. Esto depende del gusto de cada uno de ustedes. Así que lo bajaré a un 0.2. Así el desenfoque es mucho más suave. Con esto terminamos este capítulo de sombras y luces. Y en el siguiente capítulo me acompañarán en todo el proceso desde cero de una ilustración en la que apliquemos todo lo aprendido. Recuerden que pueden convertirse en miembros del canal desde menos de $1 al mes. Por favor, apóyenme compartiendo, dándole like y sobre todo suscribiéndose si todavía no lo están. Si se quedaron con alguna duda o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.